Bueno, pues vamos allá. Son las 9:02. Y bueno, pues yo estoy ubicado físicamente, estoy en Madrid, en las oficinas de Madrid, y hace un día fresco, frío, pero la verdad que no llueve y se está bastante bien. Con lo cual, un día maravilloso para comenzar a hablar de tecnologías Big Data, de transformación, de cómo podemos ayudar a las empresas. Hay una portada, que es la que estáis viendo ahora, del webinar, de la presentación de hoy, que, como veis, bueno, pues todos aquellos que estén viendo la presentación y que residan en Valencia, pues tiene mucha relación con los castillos de fuegos artificiales o con las mascletas, etcétera, ¿no? Y esto tiene su relación, ¿no? Yo he querido poner esta primera portada porque el inicio de la presentación, porque al final Big Data, las tecnologías Big Data que se dirigen hacia los modelos de inteligencia artificial, que es, digamos, el fin de todo esto, ¿no? De poder computar, almacenar y utilizar la información, ¿no? De una forma intensiva. En los modelos de inteligencia artificial, al final, la necesidad de unirlo todo y que no sean sistemas federados o distribuidos, sino todo unido donde yo lo pueda explotar, esto significa que es igual que hacer una simulación con la pólvora, ¿no? Cuanto más juntemos, el resultado va a ser más bonito, va a ser más preciso, más iterativo, va a tener mayor repercusión, etcétera, ¿no? Y esto no lo digo yo, o sea, lo dice Andrew Ng, que es el fundador de Coursera, y que además el mismo símil que yo os acabo de comentar para empezar es el que él da, ¿vale? Bueno, empezamos. Vamos hacia adelante. A ver, segundo. Perfecto. Bueno, hago un breve paréntesis de inicio. Nusis, sí, pues yo creo que ya nos conocéis, pero para quien no nos conozca, somos una compañía con una presencia muy potente en el arco mediterráneo y también con presencia en Andalucía, Madrid, Valladolid, etcétera, ¿vale? Tenemos un offering muy diverso y lo que sí quiero resaltar es que, bueno, pues somos una compañía bastante digamos, enfocada a el objetivo de nuestros clientes o los objetivos de nuestros clientes o la vocación de nuestros clientes, ¿no? Y esto hace, pues, trabajar de una forma libre, responsable, sin una carga jerárquica importante o de procedimientos importante, ¿no? Que es lo que aquí con la cita de Antoni de Saint-Exupéry, ¿no? Que si no le conocéis es el autor francés más traducido de todos los tiempos por su obra del Principito. Bueno, Nusis al final estamos más de 300 personas, donde principalmente el componente son las personas, el segundo componente son las personas y el tercero las personas, ¿no? Que es lo que hace que en algún caso importante podamos brillar, en otro intentarlos y en otros pues nos equivocamos porque somos humanos, ¿no? Pero bueno, intentamos poner remedio, que es lo importante, ¿vale? Para todo esto que vamos a hablar, eh, hay que ver, es importante contar, con un socio importante, ¿no? Un compañero de viaje, ¿no? Que cuando comencemos a revisar todo lo que tenemos que hacer y cómo podemos ayudar, que sea fiel, que sea honesto y que, bueno, no solo busquemos el negocio, sino cómo podemos crecer juntos, ¿no? Y esto es lo que queremos aquí reflejar, ¿no? Con el meter la cabeza, ¿no? Del avestruz dentro de tierra y no querer ver cuál es la realidad, ¿vale? Otro elemento importante en todos los proyectos que nosotros acometemos en el área de Big Data, principalmente de transformación, es la metodología. Una metodología que se hace necesaria, y ahora lo vamos a comentar, que mediante el framework Scrum, mediante metodología Agile, con luego sabores DevOps, etcétera, si no se acoplan estos escenarios va a ser muy difícil que podamos progresar, ¿vale? Entonces, las organizaciones son como son, que como veis aquí el elefantito está haciendo un equilibrio difícil, pero esto es muy importante de que este elemento lo incluyamos, ¿vale? Bueno, aquí hemos terminado ya la parte publicitaria. Por favor, apagar los móviles y que empieza la película ya, ¿no? Entonces, vamos a hablar de Big Data. La parte de Big Data y cómo Big Data puede ayudar a las organizaciones a transformarse.
Vale, entonces, un momento que se me... Esto es, vale. ¿Por qué Big Data y cómo puede ayudar a las organizaciones? El mundo, como ya sabemos todos, es un mundo global, está globalizado, es un mundo digital. Esto es algo bueno, yo creo que tiene poca explicación porque todos lo sabemos, ¿no? Y donde quizá, y lo más importante, es que hemos pasado a un modelo en el cual las compañías fabricaban y daban digamos, una respuesta a las necesidades de la sociedad a un modelo en el cual es el cliente individual el que está demandando una necesidad concreta y está pidiendo ser totalmente diferencial. No es un modelo de sociedad como anteriormente se estaba haciendo en las compañías, sino que ahora es un modelo totalmente diferente. Estamos en una era de los clientes en el cual el cliente es el que manda, es el que gobierna y en el que tiene el control, donde aquí tenéis algunas algunas sentencias que lo respaldan, donde, pues un cliente satisfecho lo va a replicar y lo va a propagar de una forma importante, como sabéis, en ciertos sectores ya está pasando, en turismo, en restauración, pero prácticamente en todo, donde hay un 20% de clientes muy importantes, que son los que están trayendo los ingresos, donde un cliente muy satisfecho no lo va a propagar prácticamente, porque tampoco lo va a querer compartir, entre comillas, ¿vale? Porque es un poco, ya digamos, en esta de los clientes esto es así. Y donde hay un porcentaje muy alto de experiencias negativas que es la consecuencia de perder clientes, ¿vale? Todo esto, bueno, hay más sentencias aquí que luego os compartiremos la presentación y lo podréis ver en más detalles. Esto es obvio, estamos en un mundo digitalizado, en un mundo donde hay una tecnología de satélites, etcétera, que lleva años reponiéndose y que se está mejorando, donde se está sensorizando de una forma intensiva en industria, en empresas, en transporte público, en automoción, etcétera, donde se está hablando de Internet de las cosas para hogares, para una multitud de escenarios, donde también hay escenarios de machine to machine que ya se están desplegando de forma muy intensiva y que anteriormente pues esto no nos estaba mandando información o datos y que ahora pues va a haber pues una inundación de información y de datos muy importante en un plazo de tiempo muy corto. Además, como sabemos todos, el mundo está ahora mismo, se está digitalizando escenarios y está pasando ahora, en lo que estamos aquí comentando este webinar, está pasando en cualquier lugar, en cualquier momento, ¿vale? Es un poco, está el coche de Google, pero hay un montón de iniciativas que están sucediendo ahora, ¿vale? Tenemos toda la parte de wearables, que también se está despegando con una fortaleza importante. Inicialmente empezó en el área sanitaria, y bueno, pues esto, el sentido que tiene es que se van a empezar a recoger de una forma intensiva información de dónde estamos, qué estamos sintiendo, qué está pasando y cuándo nos puede pasar, etcétera, ¿no? Y todo esto es una inundación de datos también, de información. Como hablamos del cliente, el cliente va a tener, pues nosotros como clientes vamos a tener infinitos touch points, o sea, puntos de donde vamos a dejar huellas y donde vayamos y cada lugar donde estemos va a ser una huella que estemos dejando, ¿vale? La edad del cliente unida a la edad de la máquina, que esto es importante porque la edad de la máquina significa que se va a fusionar toda la información que podemos aportar las personas con toda la información que van a aportar las máquinas y que además sí, estaba viendo un poco el chat, ¿vale? Bueno, creo que no hay, a ver si hay alguna pregunta. Vale, todo correcto, perfecto. Bueno, pues nada, seguimos. Sí, la edad del cliente, espera un segundo que se me quita. La edad del cliente y la edad de la máquina, que fusiona la información de las personas, las que vamos a ir aportando y que ya estamos aportando desde hace bastante tiempo, y la de las máquinas, donde va a haber un fenómeno, digamos, que no sabemos cuándo va a suceder, muy intensivo, en el cual, mediante software, mediante información, se les va a dotar de, bueno, pues de cierta inteligencia, ¿vale? No
totalmente inteligencia artificial, porque eso no se ha conseguido y se tardará tiempo en conseguir, pero sí que está claro que esto va a suceder. No sabemos cuándo, ¿no? Si será en 2 años, en 4, en 20, pero va a suceder, ¿vale? Y esperemos que en beneficio de las personas y de la sociedad. Digo esto porque queda pendiente y es muy importante racionalizar la inteligencia de los datos. O sea, es un tema ético y moral de cómo se va a organizar, cómo se va a legislar esto. Porque, lógicamente, si le damos potencia creativa a una máquina, pues puede estar muy bien, pero esa potencia creativa puede ser usada de forma benigna o maligna, ¿no? Este es el caso un poco de, que se está debatiendo ahora con la autoconducción, ¿no? Los automóviles autoconducidos, etcétera, ¿vale? Bueno, ¿y qué va a pasar en el futuro? Pues en el futuro lo que va a pasar es que, fijaros, estos niños que son, muchos de nosotros tenemos niños pequeños y los que vienen y los que tendrán nuestros hijos también. Y estos ya no es que sean, no son nativos digitales, sino que estos ya van a demandar cosas que ni siquiera somos capaces de predecir ahora, ¿no? De hacer una predicción de qué es lo que van a demandar, ¿no? Estas generaciones de personas que se van a encontrar un escenario muy mejorable, ¿vale? Con lo cual, aquí es el futuro, donde estamos ahora mismo los taxistas, este es un ejemplo, con Uber pegándose porque, oye, me estás quitando, entre comillas, mi monopolio, etcétera. El futuro es que no va a haber ni taxistas ni conductores de Uber, porque los coches van a ser conducidos de forma autónoma. Con lo cual, bueno, pues no sabemos si será en 5, en 10 o en 20, pero el futuro es, como ya todos conocemos, el coche compartido, de una forma responsable con el medio ambiente y autoconducido, ¿no? Entonces, con lo cual, esto es lo que veremos, ¿no? De los modelos tradicionales de negocio, por ejemplo, del reparto a domicilio, de los fast food, etcétera, pues veremos que ya se está haciendo en ciertos países el reparto de forma robótica automatizada, ¿no? Y el futuro pues traerá cosas mucho más interesantes, ¿no? Hay un caso aquí concreto que he querido introducir, que es el de camiones autoconducidos. Este es un caso real que se hizo hace un par de años, aproximadamente un poquito más. Tener en cuenta que se hizo en Estados Unidos con una cervecera, se hizo una prueba con Otto. Otto es una compañía israelita que compró Uber en su momento porque, bueno, pues lo tenía bastante desarrollado estos sistemas, etcétera, ¿no? Y tener en cuenta que en Estados Unidos el sindicato de conductores de transporte por carretera es uno de los más potentes que hay en el país, con lo cual ni siquiera ellos han podido, pues, digamos, ofrecer resistencia, no han podido resistirse a la innovación y a la disrupción, ¿no? que está atacando en todos los sitios, ¿vale? Y además ellos lo han tenido que ver como un aliado en el cual ese vehículo puede hacer muchos más kilómetros que podía hacer anteriormente. Puede descansar el conductor, puede hacerlo una persona con respaldo de la autoconducción, etcétera. Esto es la prueba que se hizo con el camión, que el trayecto que hizo fue desde la planta de cerveza hasta un distribuidor, ¿vale? Unos 300 kilómetros aproximadamente de forma autónoma el vehículo. Todo esto que estamos comentando trae la mala noticia, entre comillas, de que, lógicamente, pues va a tener un impacto muy negativo en el mercado laboral. Ese impacto muy negativo, tener en cuenta que se puede contrarrestar con otro muy positivo porque, como presenta aquí en esta slide, se van a crear muchos millones de puestos de trabajo con nuevas funciones y con nuevos perfiles. Entonces, es responsabilidad de todos nosotros también, de todos los que estamos en el sector tecnológico, etcétera, de intentar atraer a todas estas personas que quizá se puedan encontrar perdidos en la posición actual, atraerlos a esas nuevas posiciones, esos nuevos roles que se van a crear, ¿vale? Y que aunque se están creando ya, ¿no? Y que se vengan hacia hacia este escenario nuevo que es el que se va a crear, ¿no? Fijaros, hay un tema importante. Estábamos hasta hace muy poco viendo que había unos costes de fabricación de unos elementos disruptivos que hoy en día ya se están aplicando y que hace unos años
era muy difícil poder utilizarlos. Por ejemplo, utilizar drones, pues el coste era muy elevado, ¿no? Utilizar impresión 3D, pues el coste de esta tecnología era muy elevado. Implementar robots en la industria el coste era muy elevado, ¿no? Quizá para grandes compañías se lo podían permitir, pero otras no. Hacer una secuenciación de ADN, perdón, pues también era muy elevado. ¿La realidad cuál es hoy en día? Pues que un dron, aquí viene en precios, no está actualizada la slide, pero hoy en día comprar un dron por 40 45 euros lo puedes hacer muy tranquilamente y es un buen dispositivo, una impresión 3D está asequible totalmente, el hacer implantaciones en industria para robotizar es asequible totalmente, con lo cual ha habido un acercamiento de todas las tecnologías a hacerlas disponibles digamos, a las empresas y a las personas y también a los clientes. Y esto, claro, al final nos ha llevado a que nos está forzando un cambio de modelo y las empresas que ya estaban en el mercado, que no han iniciado de repente ahora, se tienen que revisar cuál es su modelo de negocio principalmente y cómo se pueden transformar, ¿vale? Entonces, ¿no? ¿Cómo se pueden transformar? Pues nosotros decimos que hay dos tipos de necesidades diferentes y propuestas diferentes. Tenemos una primera que es las que nosotros llamamos los Walking Dead, que siguen subsistiendo, pero saben que están muertos y que su modelo de negocio ya no va a sobrevivir, como puede ser la prensa, por ejemplo, periódicos como tradicionales como El País, ABC, etcétera. Estos pues ya saben que su modelo de negocio está agotado, que les han superado por todos los lados y entonces pues se tienen que repensar a ver cómo pueden sobrevivir a esta debacle, ¿no? Y luego está el caso de aquellos que han sido líderes del mercado, que aquí tenéis cuatro ejemplos de los muchos que ha habido a lo largo de esta historia, donde fueron líderes, se acoplaron de una forma cómoda y no han reaccionado a tiempo y la verdad es que han fallecido, ¿no? Y por mucho que hayan querido intentar renacer, pues no han podido, ¿no? Aquí hay ejemplos tanto de compañías de vídeo como Blockbuster, comida por Netflix, o la gente de Kodak, en fin, o Nokia, ¿no? O la BlackBerry, ¿no? Como recordaréis algunos de vosotros, ¿no? Incluso muchos hemos usado estos productos. Bueno, la propuesta nuestra. Nosotros hablamos de Data Intelligence en Real Time y esto viene motivado porque hay una serie de compañías que utilizando de forma intensiva la tecnología Big Data y utilizando de forma intensiva metodologías ágiles, han conseguido convertirse en lo que nosotros llamamos dragones digitales, ¿no? Esto en Estados Unidos se llaman unicornios porque cotizan en bolsa, son en compañías mega gordas a nivel de facturación, etcétera, pero nosotros aquí lo hemos europeizado, ¿no? Lo llamamos dragones digitales, principalmente porque están a una altura de más de 3.000, 4.000 metros de nosotros, de las empresas normales, que, bueno, pues hemos seguido, o las empresas han seguido con sus modelos normales y no nos hemos transformado, ¿no? Y esto ha conseguido que estas empresas estén a esa altura con una impunidad total porque no las podemos ahora mismo alcanzar y es donde es muy difícil. Pero principalmente porque ellos ya se han transformado. O sea, ya hay casos concretos, hay unos nuevos, como pueden ser Uber, por ejemplo, que empiezan con activos digitales cero y empiezan desde cero, y otros como Netflix, que empezaron en el año 97 enviando DVDs o CDs mediante catálogo a las casas de sus clientes, ¿no? Y que vieron en un momento dado que se tenían que transformar, pero de una forma intensiva. Y además siguen iterando transformaciones dentro de su modelo de negocio. Ahora vieron que su modelo de negocio era, en el caso de Netflix, el servir películas y series en streaming y han conseguido darle la vuelta y decir, no, pero es que ahora yo voy a producir mis series. O sea, no voy a depender de las grandes productoras, sino que ahora el producto va a ser mío, lo voy a crear yo. Y además ese producto que yo voy a crear, lo van a crear los usuarios, ¿no? Que sabéis que tienen algunas de las series, han sido muy importantes contenidos creados y motivados por los clientes de Netflix. Bueno, pues esto es lo que nosotros ahora ya sabemos. Partimos de esta base
Partimos de la base de que nuestras compañías ahora mismo tienen un modelo de arquitectura que es de donde venimos, que es de Application Centric. Esto nosotros lo llamamos una arquitectura espagueti porque tenemos una parte operacional, como veis, pues tenemos una Vision, un SAP, un e-commerce, un CRM, etcétera, donde tenemos el core del negocio. Recordar por detalle que estos dragones digitales, ninguno su core de negocio lo tiene sustentado en tecnologías de Lock Inventor. Ninguno lo tiene sustentado en un SAP, en una Vision, sino lo tiene en tecnologías Big Data Open Source. Que esto es muy importante, ¿vale? Y ahí es donde ellos hacen daño. Nosotros lo que tenemos es esto, y con esto, y como tenemos un problema porque tenemos que evolucionar nuestra compañía hacia nuestro modelo de negocio y convertirnos en nuestro sector, si podemos, en ese dragón que acabamos de ver ahora, tenemos el problema de que tenemos nuestro core en una arquitectura que es muy difícil de evolucionar en esa transformación, y luego además la parte informacional que veis abajo, pues hemos creado en algún caso pues algún almacén de datos, etcétera, por explotar la información, pues con unas realidades bastante difíciles de ser competitivos o de hacer daño en nuestro sector, ¿vale? Nosotros esto, como sabemos, compañías que vienen de la primera generación, que cuando, bueno, pues con un host, etcétera, compañías que han evolucionado a la segunda generación, donde ya se empezaron escenarios de cliente-servidor, etcétera. Y la tercera generación, donde están viviendo todas estas compañías, es en tecnologías Big Data, ¿vale? Y no SQL. Esto es un poco la receta que tenemos y que no podemos dar otra, que es lo que hay. Nosotros hablamos de proponer solución de esta arquitectura que tenemos actualmente de Spaghetti a una solución de arquitectura data-centric, donde una arquitectura Big Data lo que va a hacer es recoger toda la información que tengamos interna o externa, estructurada o no estructurada, que necesitemos para que creemos valor en nuestro negocio. O sea, que esto no es recoger toda la información porque bueno, es que esto es Big Data. No. Es que cree valor en nuestro negocio, y una vez que hemos recogido esa información que crea valor en nuestro negocio, pues lo que vamos a hacer es tratarla, almacenarla y visualizarla o sincronizarla con nuestros sistemas, ¿vale? Esto es un modelo data-centric. Un modelo data-centric es un data lake donde yo tengo la información que crea valor en mi negocio, donde tengo una capa data intelligent donde puedo explotar la información, no el dato, que el dato no es importante. A mí me interesa la información, qué es lo que crea valor en mi negocio y donde la gente de negocio puede hacer daño. Y luego, de una forma desacoplada, lo que tengo que hacer es, mediante una arquitectura de microservicios, integrar o consumir esa información, las aplicaciones, las personas, las máquinas, etcétera. Esto es una arquitectura data-centric. Esto es el presente, no es el futuro. Recordar, no, el futuro es que ya está aquí, es el presente. Y en cada uno de nuestros sectores nos puede aparecer un competidor o una boutique, una startup que nos puede hacer mucho daño y que va a acoplar este modelo de arquitectura, ¿vale? Y esta es la base. Hoy en día de Big Data se está hablando de modelos, de Machine Learning, de inteligencia artificial, pero es que eso es después. Es que primero tenemos que dotar de un esqueleto que nos facilite el incremento de valor al negocio. Si ese esqueleto no lo tenemos, haremos proyectos aislados, de casos de usos aislados, que nos dé un retorno aislado en un momento dado, pero no nos va a curar el problema que tenemos, ¿eh? Con lo cual, construyamos la casa, hagamos las cosas de forma, digamos, adecuada, sin inventar nada. Y es que está aprobado. O sea, es que sabemos cómo están haciéndolo Google, Facebook, la gente de todas estas compañías, cada uno con su estrategia concreta y en su sector concreto, pero que está muy contrastado, ¿vale? Vivimos en un modelo que el Customer Centric, obsesión por el cliente, Customer 360. Esto es esencial, conocer a nuestro cliente en cada minuto que tenemos interacción con él, ¿vale? Y esto pues nos va a traer que podamos hacer microsegmentación, recomendación, customer journeys, etcétera, ¿vale? ¿Qué es la transformación digital y cómo es la transformación digital? Hay tres vectores principales, que es la obsesión por el cliente, por el customer centricity, la obsesión también por priorizar los canales digitales, principalmente la movilidad, ¿vale? Y sobre todo tener inteligencia en tiempo real, que esto es básico y esencial, ¿vale? Luego, el futuro será la inteligencia artificial si tenemos un esqueleto que esto lo sustente. Disrupciones que nosotros vemos totalmente necesarias.
primero, que no utilicemos Big Data solo para hacer analítica avanzada, sino que Big Data se utiliza absolutamente para todo, tanto para la analítica como para lo operacional. Y así se está utilizando en las compañías que están ahora mismo, son pioneras en su sector, ¿vale? Y están haciendo bastante daño con esto. Segundo, tengamos unas aplicaciones distribuidas vía microservicios, no aplicaciones monolíticas que no nos dejan incrementar valor en nuestro negocio, ¿no? Nos cuesta tanto y tardamos tanto que es que no tiene ningún sentido, ¿vale? Y tercero, la parte de data centers, smart data centers, pues esto también es muy importante porque tenemos que crecer o escalar de una forma pues automatizada, ¿vale? Y estas son las principales disrupciones. Como nos queda un par de minutines, nosotros, ¿cómo iniciamos cualquier proyecto de transformación de Big Data o irrupción de tecnologías Big Data en las compañías? Nosotros comenzamos con lo que llamamos un DTMA, que es el Digital Transformation Maturity Assessment, en el cual en 3 dimensiones analizamos, evaluamos la madurez de la compañía para hacer esa transformación, llegar a ese modelo donde podamos definir un roadmap, un mapa en el cual podamos ver qué cosas podemos priorizar en el presente, qué proyectos podemos hacer en el medio plazo y cuáles son los del futuro, principalmente en 3 dimensiones, tanto en negocio, en cultura, organización y en tecnología. Y con esto, con esa evaluación, pues lo que conseguimos es, aquí os he puesto solo un ejemplo porque no tenemos prácticamente tiempo, pues esa evaluación comenzamos en Global Onion, el Grupo Power de Valencia, donde llevamos ya más de un año con ellos en un proyecto de transformación real digital, donde su host, que es un AS400, que bueno, es un sistema que tiene más de 30 años, donde las personas que lo conocen se estaban ya jubilando, etcétera, tenían una necesidad imperiosa de actualizar su arquitectura tecnológica para transformar la compañía. Pero además tenían unas necesidades de ingesta de un volumen de información muy importante, la lectura de contadores, donde tienen más de 800.000 contadores en telemedida y donde además luego pues querían aplicar modelos de inteligencia artificial como, bueno, pues para detectar fugas, fraude, etcétera, ¿vale? Y bueno, y con esto vamos justo y media. Hemos terminado muy rápido lo que es este inicio de un viaje a tecnologías Big Data para intentar y potenciar o ayudar a la transformación. Si tenéis alguna pregunta, estoy a vuestra disposición. Vale, que tengo una pregunta aquí que dice, ¿qué tiene que ocurrir en una empresa para que se plantee invertir en esto? Bueno, pues ya de entrada os comento que no es que está ocurriendo ya, ¿no? Está ocurriendo principalmente los casos que hemos visto de compañías que han desaparecido, su negocio, etcétera, nos han visto amenazados inicialmente, pero yo sí que os puedo decir, hay unos consultores, la gente de McKinsey, que son los consultores, uno de los más importantes que hay a nivel mundial, que están hablando de un fenómeno de extinción del modelo habitual, del modelo empresarial que se conoce actualmente. Entonces, yo de verdad sí que lo que sí os propondría es que hagáis una evaluación de vuestra compañía, en qué madurez tenéis para este presente, que ya no es futuro, sino este presente que tenemos actualmente. Y a partir de ahí tendremos una foto de en qué estado estamos, ¿no? Y cómo podemos competir. Sí, no sé si me podéis ver ahora. Bueno, nada, hemos sobrepasado unos minutos el webinar. Yo que soy bastante purista, a mí me gusta comenzar y terminar on time, con lo cual cualquier pregunta que queráis hacer o si necesitáis información adicional, como ha sido la dosis muy rápida, queda muchísimo contenido que se puede desarrollar, ¿eh? Con lo cual estoy a vuestra entera disposición y bueno, podéis escribirnos, llamarnos, etcétera, y estaríamos, vamos, encantados de acercarnos a veros y a desarrollar mucho más, en más profundidad, todos estos temas que hemos hablado. ¿De acuerdo? Y nada más, lo dejamos aquí. Muchas gracias a todos por asistir al webinar y espero que os haya gustado. Gracias.